Buenas tardes, nosotros vamos a presentar inmunología del trasplante. El equipo está conformado por Jessica Elizabeth García Félix, Araceli Abigail Serrano Salazar y Wendy Cecilia de Santiago Félix. La historia del trasplante, la época de injerto. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, el injerto tisular como preámbulo. Época de cirugía vascular, 1890 y 1902. Progreso en perfusión. Era del trasplante, el siglo XX. Periodo científico, 1955 a 1998. Inmunosupresión. La época científica de los trasplantes empieza en el siglo XX con el doctor Alexis Carrel, con la descripción de las suturas vasculares. En la primera década del siglo se comunicaron ya varias experiencias del trasplante de riñón en perros. Vamos a ver los tipos de trasplantes, inmunología del trasplante, estudios inmunológicos del donante y receptor. En el primer tenemos el tipo de trasplante. Autotrasplante. El donante y el receptor es el mismo individuo. No existe ningún problema de incompatibilidad. Isotrasplante. El donante y el receptor son individuos distintos, pero genéticamente idénticos, como gemelos univitelinos. Casi no hay riesgo de rechazo. Autotrasplante. El donante y el receptor son genéticamente distintos. Es el tipo de trasplante más común. Se toma en cuenta la inmunocompatibilidad. En la mayoría de los casos es necesario tomar fármacos inmunosupresivos. Xenotrasplante. El donante y el receptor son de distintas especies. Por ejemplo, reemplazo de válvulas cardíacas pueden ser bovinas o porcinas. Según como tengan el lugar del trasplante, va a ser ortotópico, que es extracción del órgano del paciente, y sustitución por el donante ocupando la posición anatómica normal del órgano. Heterotópico. El órgano del paciente permanece como apoyo del órgano del donante y se injerta el órgano nuevo en un lugar distinto del que ocupa el órgano enfermo. En esto es trasplantes renales. Inmunología del trasplante. El avance en los conocimientos de los mecanismos que intervienen en el reconocimiento y en los elementos efectores de la respuesta inmunitaria, así como en los mecanismos de inmunorregulación, ha consolidado el trasplante renal. El sistema principal de histocompatibilidad y la respuesta humoral han adquirido un peso importante en el pronóstico de la intervención. Sistema principal de histocompatibilidad. Los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad son los encargados de identificar las células del organismo y diferenciarlas de los extraños. El elevado polimorfismo genético de histocompatibilidad permite un gran número de combinaciones de estas moléculas y es extremadamente baja la probabilidad de que dos individuos tengan los mismos determinantes antigénicos. En esta imagen vamos a ver la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. En estas moléculas conservan una estructura común de plegamiento tridimensional. Ambas poseen 4 dímeros extracelulares que se pliegan en forma similar. Gracias a ellas, estas moléculas nos van a dar, son proteínas de membrana. Hay dos clases de moléculas de histocompatibilidad que tenemos, que es clase 1 y clase 2.
Estos genes son dispuestos dentro de una tira continua larga de ADN en el brazo corto del cromosoma 6 y las moléculas de histocompatibilidad se denominan así en el sistema genético con mayor responsabilidad en el rechazo o compatibilidad de los injertos. Los genes que codifican las proteínas que forman este sistema antigénico están en el cromosoma 6. Posteriormente, los antígenos de clase 1 aparecen en casi todas las células nucleadas del organismo, en tanto que los de la clase 2 se limitan a las células encargadas de la presentación de antígenos, como son los linfocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Reconocimiento antigénico y activación de la respuesta inmunitaria. La puesta en contacto con el paciente con el injerto activará el sistema inmunitario, que reconocerá a las células extrañas y las destruirá. Posteriormente se dará una sensibilización previa específica del receptor contra las células del donante, que esto puede dar lugar a una destrucción inmediata del injerto a través de mecanismos humorales. Alorreconocimiento vía indirecta. Esta es la principal señal del reconocimiento antigénico por la vía indirecta. Las primeras células del receptor que tienen contacto con el injerto son las células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas, macrófagos y células endoteliales. Posteriormente, adquieren y procesan los aloantígenos del donante, ensamblándolos junto con las moléculas del CMH, del receptor en la superficie celular para su presentación a los linfocitos del receptor. La destrucción de un aloinjerto por el sistema inmunitario del receptor tiene lugar en dos fases bien diferenciadas. Una fase inicial en la que se produce el reconocimiento de las células del injerto como extrañas. Esta fase se llama reconocimiento o fase de inducción de la respuesta. Una segunda fase en la que se produce la activación de los mecanismos de destrucción del injerto, llamada fase efectora. En la vía directa, las células T del receptor reconocen directamente los antígenos del CMH, sin procesar expresados en la superficie de los CPA del donante. Posteriormente, la vía directa parece actuar preferentemente en las fases iniciales del trasplante, mientras que la indirecta lo hace en las fases más tardías. En esta imagen se puede observar las dos vías de alorreconocimiento. En el primero tenemos la directa, donde comienza con el reconocimiento de las moléculas del CMH, halógenas sin procesar en la APC del injerto. Esto va a activar a los linfocitos T. En el reconocimiento indirecto del antígeno, se va a dar una presentación de péptido procesado de moléculas del CMH halógeno unido a moléculas del CMH propio. Después, posteriormente, va a dar una captación y procesamiento de moléculas del CMH halógenas por APC del receptor. En esta imagen tenemos nuevamente un reconocimiento directo y un reconocimiento indirecto. Esto también se puede dar un reconocimiento semidirecto, que esto va a llevar más probablemente a un rechazo del trasplante, ya que no se tiene un reconocimiento completamente, por lo tanto los linfocitos T van a desconocer los anticuerpos que se tiene del donante. En esta imagen tenemos la sensibilización y el rechazo. En la sensibilización tenemos a las células dendríticas del donante y las del receptor. Estas van a viajar a los ganglios linfáticos del receptor, activando los linfocitos T, generando que los linfocitos T efectores, presentación directa o indirecta del antígeno. Si no se da una buena compatibilidad aquí, pues nos va a llevar directamente al rechazo, que se va a dar por la muerte de la célula diana, secreción de citocinas y una activación de linfocitos T efectores
por los aloantígenos y posteriormente se va a dar el rechazo del injerto. Generación de señales. La generación de una correcta señal principal y secundaria induce la síntesis por el linfocito T, interleucina 2 y otras citocinas, así como la expresión del receptor de la interleucina 2 en su superficie, lo que permite la expansión clonal de los linfocitos aloreactivos. Así, la respuesta Th1, caracterizada por la secreción de interferón, y favorece la respuesta celular citotóxica. La respuesta de Th2, definida por la secreción principalmente de interleucina 4, facilita el rechazo humoral por aloanticuerpos. Estudios inmunológicos del donante y receptor. Tipificación HLA. En los casos de los trasplantes renales, la determinación de los antígenos HLA del donante y el receptor es obligatoria, dada que la relación incuestionable entre la compatibilidad y la evolución del injerto. La supervivencia del injerto a largo plazo va a disminuir cuanto mayor sea el número de incompatibilidad HLA. En la detección de anticuerpos circulantes, los pacientes en lista de espera de trasplantes deben ser objeto de un estudio periódico para detectar la existencia y, en su caso, un isotipo y evolución de los tipos de anticuerpo anti-HLA, como la detección de anticuerpos por citotoxicidad, como los macrolinfocitotoxicidad de Terasaki, y la detección de anticuerpos por ELISA. En una prueba cruzada, esta consiste en el análisis de la sensibilidad humoral específica del receptor contra el donante. Esta técnica está basada también en la prueba de microlinfocitotoxicidad de Terasaki e instaurada a mediados de la década de 1960. Y este es obligatorio antes de todos los rechazos del trasplante. Con ella se ha conseguido reducir la frecuencia del rechazo hiperagudo hasta valores mínimos. Esta prueba consiste en la incubación del suero del receptor de linfocitos del donante. Si se produce lisis celular, se interpreta que existen anticuerpos en el suero del receptor específico contra el donante y riesgo elevado de rechazo. Rechazo del injerto. Rechazo hiperagudo. En la existencia del receptor del anticuerpo capaces de reaccionar contra el donante en el momento del trasplante determina la aparición del rechazo hiperagudo. Este se produce rápidamente y va a originar una microtrombosis masiva del injerto y un deterioro rápido de la función del órgano. Los inmunosupresores clásicos son poco eficaces en este tipo de rechazo. El rechazo mediado por cuerpos, los anticuerpos perforantes se pueden producir de forma natural o pueden desarrollarse en el paciente por sensibilización a través de trasplantes, transfusiones de sangre o embarazo. Rechazo agudo. El proceso de rechazo celular es lo que se conoce como rechazo agudo. Este rechazo está mediado fundamentalmente por la reacción de las células T del receptor frecuente a los antígenos halogénicos expresados en el órgano trasplantado. En la mayoría de los rechazos agudos se produce en los primeros meses post-trasplantes. La biopsia del órgano trasplantado es el método más fiable y objetivo del diagnóstico de los rechazos agudos. Las lesiones histológicas del rechazo son muy parecidas en los distintos tipos de trasplantes, destacando un infiltrado intersticial por linfocitos, predominantemente T, que provoca una lesión del parénquima correspondiente. En las fases iniciales de rechazo, se puede observar la presencia de polimorfonucleares y eosinófilos en el infiltrado intersticial. En la fase más evolucionada con destrucción, células se observa un infiltrado por macrófago monocitos. Rechazo crónico.
La evaluación clínica va a estar caracterizada de rechazo crónico en un deterioro lento, progresivo y gradual en la función de injertos, cuyo inicio suele ser asintomático en la mayor parte de los casos. Después del punto de vista histológico, las características más comunes de rechazo crónico en todos los órganos es el desarrollo de una fibrosis obliterante en las estructuras huecas del injerto, con aparición de signos inflamatorios crónicos, fibrosis intersticial y aterosclerosis. Aquí podemos observar una tabla donde viene un poco más resumido acerca de los distintos tipos de rechazo. Tenemos el rechazo hiperagudo, que va a tener inicio en unos minutos y días, una patogenia de anticuerpos performados, complemento, daño endotelial, unos antecedentes personales de trombosis microvascular, isquemia y un tratamiento de necrotomía del injerto. En el agudo, su inicio va a ser en semanas, una patogenia celular de infiltrados, leucocitos y antecedentes personales de forma vascular por anticuerpo, forma celular por túbulo intersticial y un tratamiento bolus, esteroides y anticuerpos monoclonales. Y en el rechazo crónico, este inicia de meses a años, va a tener una patogenia humoral y celular, antecedentes personales en la íntima arterial aumentada y va a haber atrofia tubular y glomerulopatía. Su tratamiento es que no hay y va a tener control de HTA. Y eso sería todo de nuestra